de victoria. Vamos de victoria. Señor, nos dirigimos nuevamente a la palabra del Señor, esta vez en Romanos 3, versículos 21 al 24. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hermano, la realidad es que ninguno de nosotros somos merecedores de recibir tanta dádiva de un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso y bondadoso. Y se supone que no tengamos ni el privilegio de deleitarnos en la gloria del Señor, pero es por su gracia y por su eterna misericordia que Él nos ha ofrecido la oportunidad de ser redimido a través de su sangre. Y los problemas terrenales, hermanos, son temporeros, pero la gracia del Señor es para siempre. Seguimos adorando al Señor con este cántico llamado Señor, tu gracia es suficiente. Me miró.
gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inunda, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inunda, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inunda, bendito río de redención, bendito amor que me inunda. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh Cristo, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh Cristo, bendito amor que me inunda, bendito río de redención, bendito amor que me inunda, bendito río de redención. En ti no hay oscuridad, dueño de toda verdad, Dios eterno, Dios de gracia. En ti libre puedo ser, no me tengo que esconder, Dios de gracia, Dios eterno, que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús, purifica
corazón. Llena este lugar. Que sea la luz. Que sea la luz. Libertad compraste la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena este lugar. Haz tu voluntad. Al pobre levantará, su llanto consolará por los que sufren. Cantamos, al ciego vista dará, sus ojos tú abrirás por los perdidos. Cantamos, cadenas rotas serán, toda presión cesará por los cautivos. Cantamos, proclamamos libertad, tu salvación aquí está, un nuevo día. Que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús. Purifica mi
Santo Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias, Padre, por el tiempo de adoración que tuvimos, Señor, de refrigerio. Gracias, Padre, por el ministerio de adoración que nos ha llevado ante tu altar, delante de ti en esta tarde. Pedimos, Señor, tú vayas orando en nuestro corazón y vayas trabajando en nuestro interior como pedimos cuando cantamos, que purificaras nuestro corazón, que tú fueras la luz en medio de las tinieblas y que tú seas la luz bendiciendo a aquellos, Señor, que son los marginados, los que son pobres, los que tienen necesidad. Estuvimos cantando mientras te alabamos o te alabábamos. Y queremos, Padre, que veamos en tu palabra que tú quieres que sí, que oremos y te alabemos y que pidamos que tú, Padre, obres en favor de aquellos que están en tinieblas y de aquellos también que son marginados y los que están oprimidos y los que están en esta hora en pobreza y todos aquellos que de una forma u otra sufren injusticia, porque tu evangelio es palabra de vida, pero tu evangelio también es palabra de acción. Y nos llamas no solo a orar y también predicar el mensaje que salva vidas, sino también a hacer la obra a la cual nos has llamado, mi Dios. Permite que podamos comprender el accionar que deseas en tu iglesia y en nuestras vidas, y que podamos entender sobre todo el alcance del evangelio. El evangelio completo, el evangelio que es palabra de vida y acción también para la gloria de tu nombre y para también alcanzar a aquellos que están oprimidos en Cristo Jesús, en quien oramos, Señor, en esta tarde. Amén y amén. Y a medida que continuamos con los 40 días de oración, esta semana nos enfocamos en las personas, la gente marginada que está alrededor nuestro. Esa semana número 5, gente que está marginada en el mundo y que Dios nos llama también a alcanzar y bendecir y sobre todo alcanzar con el mensaje del evangelio. Hay mucha gente que quizás nosotros ni conocemos y están en situaciones de marginación, pero tal vez hay situaciones cerca de nosotros también de gente marginada y dolida. Hay gente que necesita también que se le alcance con el amor de Dios. La vida de este lado de la eternidad, la nuestra ahora, contiene muchos momentos buenos, alegres, pero también, aparte de esos momentos alentadores, también hay desilusión y hay desánimo y hay desesperanza también en muchas vidas. Y un día puede que estemos llenos de esperanza y con grandes expectativas del futuro, y al día siguiente quizás todo pueda derrumbarse. Y yo no tengo que dar una gran lección sobre esto ni disertar sobre esto, porque ustedes lo han vivido este año pasado, donde nuestro país y el mundo entero fue puesto de rodillas por este virus despiadado, este ser microscópico, por decirlo de una manera, que en algunos lugares ha traído tanta devastación. Y en otros lugares, como los Estados Unidos, esa crisis se vio acrecentada por otras cosas, acrecentada con una reacción nacional contra el racismo y la injusticia. Y estos eventos, entiendo que marginaron muchas personas, los empujaron hacia una espiral descendente de desesperación y desesperanza. Y nuestro país no queda fuera de esa realidad. Esta realidad está también en nuestra isla. Hemos sido quizá testigos de múltiples situaciones donde la gente, por alguna razón u otra, ha caído en desesperanza. Nuestro mundo es una casa, una gran casa. Nuestro mundo es un globo, es una gran casa. Hay 7.8 billones de personas, pero todos estamos en este mismo hogar. La mayoría de la gente reside en la tierra de su nacimiento, donde nacieron. Pero el 3.5% de la población mundial no. Hay 272 millones de personas que actualmente son inmigrantes. Y esta semana estamos hablando de los marginados porque todas las iglesias de la Alianza, o la mayoría, están participando de este evento, pidiendo al Señor que también nos ayude a alcanzar a la gente marginada. Nos unimos a cientos de iglesias o miles de iglesias que están en esta hora orando para que esto pueda ocurrir. Queremos como alianza también ser brazos, manos, pies, instrumentos de Dios. Y hay lugares donde algunas personas dejan sus comunidades por elección, pero muchos más son forzados a huir de su patria, de su cultura y familiares con poco o nada. Y no tienen nada que decir acerca de su futuro, no ven esperanza. Y numerosas razones motivan a los migrantes a relacionarse, pero hay una constante experiencia de vulnerabilidad en estas personas. Son vulnerabilidades que se alivian solo con compasión.
y con la hospitalidad de la gente, que no tienen que mudarse a otro lugar, que sus vidas son bendecidas con estabilidad allí donde están y les reciben. Pero podríamos hablar de marginados en muchos términos, podríamos hablar del genocidio, la guerra sistemática que existe e institucionalizada contra la mujer en muchos países, por ejemplo, que ha borrado 200 millones de mujeres en el mundo. Según Darrell Miller, es el cofundador de la Alianza del Discipulado de las Naciones, o a las Naciones, y autor de varios libros. Y entre estos libros se encuentra Opresión de la Mujer. Y solo en la India 1 millón de seres humanos son asesinados por el hecho de ser mujeres. 1 millón al año. Eso está escrito en su libro Reformulación de la Justicia Social. Él dice que hay que redimir la compasión bíblica, hay que entender que esta es una realidad real, una realidad dolorosa, pero que es algo que podemos ver en las estadísticas y todo lo que se estudia. Y en ese mismo libro señala que a escala global hay 20.2 millones de hombres y mujeres y niños que son esclavizados en trabajos forzados o en tráfico sexual, incluyendo la niñez. Es por una cifra bien alarmante en Estados Unidos de más de 200,000 niños en este tráfico sexual, o al menos abuso. Ahora, ¿qué nos dicen las Escrituras? Porque las Escrituras nos enseñan de esto. Esto no es un tema que queda marginado, no está fuera de la palabra de Dios. Las Escrituras nos enseñan que Dios ve a aquellos que se sienten invisibles, olvidados y vulnerables. Nos enseña que Dios los ve. En Génesis 16:13, y se nos ha dicho también en Deuteronomio, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor para el extranjero, proveyéndoles ropa y alimento. En la Escritura vemos el plan de Dios para aquellos que viven en la tierra, para que reciban personas nuevas si vivimos en un lugar de estabilidad como el nuestro. En Levítico le decía a su pueblo, cuando un extranjero resida con ustedes en la tierra de ustedes, no lo oprimirán. Como un natural de ustedes considerarán al extranjero que reside con ustedes. Lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto, yo el Señor su Dios. Dios nos llama a atender a aquellos que están marginados, porque la compasión está en el corazón de Dios. Amén. ¿Tú crees que el corazón, la compasión, debo decir, está en el corazón de Dios? Porque en el Antiguo Testamento está vez tras vez, si no lo has visto, la Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, grande en misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios, el que es grande en misericordia. Y sus maravillas han sido grandes y su misericordia contigo y conmigo. Y cuando tú y yo nos podemos vestir y nos podemos comprar algo nuevo y tenemos nuestro vehículo y carro y casa, no te olvides del Dios compasivo que te permite tener lo que mucha gente no puede tener. Ni siquiera alimento tienen algunos, pero Dios ha sido compasivo y nos llama a ser también como Él en ese sentido, llenos de compasión. Hay una palabra hebrea para compasión en el Antiguo Testamento, es Jamal, y aparece 45 veces en el Antiguo Testamento. Jamal. Dios compasivo. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión. Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Si tú miras las multitudes hoy día, los pueblos, vas a ver mucho de esto, de lo que Jesús dijo. Ahora lo que me interesa es la actitud de Jesús, la manera de mirar a la gente de Jesús. ¿Cómo miraba a la gente? Con compasión. La palabra aquí, compasión, es una palabra griega difícil de pronunciar, pero se refiere a las partes internas, las partes más internas de uno. Se refiere a las entrañas más nobles, el corazón, podríamos decir, pero también en otros órganos. Y esto, paulatinamente, esta palabra llegó a significar el asiento de las afecciones. Y propiamente, ¿verdad? Decirlo, es estar conmovido hasta las entrañas. Conmovido hasta las entrañas estaba Jesús viendo a la gente que estaba dispersa, como ovejas sin pastor. Eso nos dice Mateo 9:36, pero el mismo autor, Mateo 14:14. Está Jesús nuevamente y dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos nuevamente. Otro momento, vemos compasión continuamente en Jesús. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sanó.
Jesús no solo tuvo compasión, Jesús no tenía una compasión sentimental, no era un sentimentalismo, tenía una compasión que lo movía a la acción, porque luego de tener compasión, Mateo señala que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Su compasión lo llevaba a actuar en favor de los oprimidos. Era una compasión en acción. La Biblia nos dice en el Salmo 82:3, hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. De los oprimidos y los desposeídos. Este mismo autor, Darrell Miller, dice que hemos visto que la compasión ya no significa lo que solía ser, al menos no acá en Occidente, porque hace unos 150 años la compasión se usaba como un verbo. Era algo que significaba ser compasivo, acompañar compasión, acompañar a alguien con pasión, en su dolor, en su pobreza o su miseria, estar con. Y actualmente la compasión solo es un sustantivo, es una palabra que es un nombre. Y en el uso común ha llegado a ser algo muy reducido a una emoción. Es como un sinónimo de lástima. Solo compasión es lástima hoy día. Pero antes era un verbo que te llevaba a actuar. Y al cambiar el sentido de esa palabra, cambió también la práctica. Y quiero decirte algo, las palabras importan, los términos importan. Porque si tú crees que las palabras no importan, piensa en esto. Lo que era algo que llevaba a la acción, ahora es simplemente algo que es emocional. Y hubo un tiempo en que la gente sufría junto con el pobre. Y hoy nos sentimos culpables al ver a los demás en miseria y quizás enviamos una ofrenda, un dinerito, pero no acompañar. Y la verdadera justicia tiene su origen en el corazón de Dios, que es la fuente de la compasión. Esa es la justicia real. Y Dios quiere que tengamos compasión por aquellos que son vulnerables, quienes confían en la bondad de otros para soportar sus luchas. La compasión envuelve intención y acción como Jesús. Intención, que es simplemente abrir nuestros corazones. Y acción, que es lo que tú haces al respecto. La compasión comienza con empatía, viendo la historia de otros seres humanos desde su perspectiva, para entenderla mejor. Ahora, Miqueas nos dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que la compasión significa que somos siervos que sufrimos con los que sufren. Y ahí está el modelo de Jesús. Si hay algo que la Biblia deja claro es que Jesús fue un siervo sufriente. Siervo sufriente lo presenta el Antiguo Testamento a Jesús. No sufrió Jesús simplemente para librarnos del sufrimiento terrenal, que es lo que muchas veces vemos, sino para equiparnos para el sufrimiento terrenal. Equiparnos para el sufrimiento terrenal, para poder servir y acompañar a otros en el dolor. Jesús murió para eso, precisamente. Y voy a decir algo radical que escribe este autor que les mencioné. Él dice que no murió para que nos sintiéramos seguros, sino para, como Él, desafiáramos el sistema mundano de injusticia, atrevernos a desafiarlo. Cuando vemos injusticia, hacer algo por el que está sufriendo. Te voy a citar a Dietrich Bonhoeffer y les voy a citar a él porque esta cita para mí es bien particular. Dietrich Bonhoeffer, quizá usted ha leído de él, saben cómo se opuso al régimen nazi y a Hitler. Le costó la vida y ayudó a salvar muchos judíos. Y escribió desde la cárcel, siendo él encarcelado a pesar de ser reverendo de la iglesia en aquel tiempo confesante, aunque originalmente era de la iglesia luterana. Y a sus alumnos en el seminario antiguo, él escribe de la cárcel, parecido a Pablo cuando escribía de la cárcel. Decía, aférrense valientemente a lo real, no pierdan el tiempo con lo que podría ser. La libertad radica en la acción y no en el vuelo de ideas. La libertad radica en la acción y no en el vuelo de ideas. Cuando hacemos algo con lo que creemos. Cuando hablamos de personas marginadas, generalmente quizás pensamos en personas en extrema pobreza, en países lejanos, en los refugiados, que sí lo son. Y podemos pensar en la trata humana y las distintas manifestaciones de esclavitud laboral, sexual, en los marginados a nuestro alrededor, marginados alrededor. Porque cerca de nosotros hay personas marginadas por diversas razones. Puede ser debido al racismo, o puede ser debido a su posición social, a la pobreza, o debido a su situación sociodemográfica. Puede ser por muchas razones que haya marginados cerca y no los vemos. En nuestro entorno hay personas sin hogar y otros en adicción. Hay
hay de todo esto cerca de nosotros. Y si no los vemos, no es que no existan, esa invisibilidad que afecta a estas personas marginadas, porque no se trata de que no los veamos, sino tal vez que no los queremos ver. Simplemente no los queremos ver. Si somos sinceros, tal vez nos irritan algunos y preferimos negar su existencia. Y ante esa realidad me pregunto, ¿debe ser esa la respuesta de la iglesia? ¿Puede ser el evangelio uno que cambia cuando tenemos esa actitud de indiferencia, insensibilidad, inacción a las personas marginadas o desdén, cierto desdén en ocasiones o rechazo? En esta semana yo iba guiando en un lugar que iba saliendo, encontré una cuesta y esa cuesta era muy angosta. Había vehículos estacionados a la derecha. Había echado gasolina. Y mientras echaba gasolina había un señor que salía de la gasolinera con un licor en la mano. Y más o menos pensé, debe estar en alguna adicción o alcoholismo. Y cuando salí de la gasolinera comencé a subir la cuesta y él estaba caminando por el centro de la carretera. Y a su lado iba otra persona, aquí en Mayagüez, en su bicicleta. Caminando con la bicicleta al lado, no corriendo, lento. Iban por el medio de la carretera. Yo no podía hacer nada, solo ir al paso que ellos podían caminar en la cuesta. En mi carro, eran 1 milla, 2 millas. Y ¿sabes qué? Eso irrita, o me irritó. Me di cuenta que me irritó. Yo decía, ¿por qué no se van un poco a la derecha o a la izquierda? ¿Por qué no dejan que mi vehículo pase? ¿Por qué no tienen esa consideración? Y comencé a pensar, ¿por qué no? Y pensé en mí. Y en mí nada más, en mi situación. Yo quiero avanzar, yo tengo que llegar a casa, yo estoy cansado, vengo de trabajar, tengo compromisos, era un martes, tengo que dar el culto a las 7:30 por la plataforma, tengo que llegar, comer. Y qué falta de consideración, en el mismo medio hay espacio. Y después me dije, qué mal estoy, qué mal estoy. Porque empecé a tocarle bocina y después dije, no, o sea, ¿por qué pienso en mí nada más y no en ellos? No sé la condición de ellos, no sé su nivel de adicción, no sé su comprensión de lo que está alrededor, no sé cuán conscientes están de que yo estoy detrás. Simplemente mi problema no es el de ellos. Falta de compasión, falta de amor o bondad, falta de paciencia, intolerancia, como quieras decirlo. Entonces, por cuestiones sociales uno dice, no voy a hacer esto porque se ve mal. No es que se vea mal, es que yo estoy mal. Y algo tiene que cambiar en mí. No importa la apariencia. Yo puedo aparentar que voy paciente detrás de ellos. Pero ¿qué hay en mi corazón y mi mente? ¿Qué estoy pensando acerca de ellos? La corrupción está dentro de nosotros y tiene que haber un cambio. Y solo lo hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene y nos transforma. Los marginados están cerca de nosotros y pienso en muchos en este tiempo, abandonados por el sistema, los que aún tienen los toldos azules en sus casas, donde desde el huracán allí, María, y nadie hace nada, perdieron sus hogares en los terremotos, otros, y siguen las casas en el suelo y nadie hace nada, están inhabitables y ni el gobierno se ha responsabilizado, ni los seguros pagan. Pienso en todo eso, pienso en el estudiante universitario que vive solo y a veces no tiene comida. Que hay muchos aquí al lado y aquí al frente y de esos hospedajes. Y puede haber los abandonados del sistema, los que tienen menos. Esta semana veo también que otras cosas. Hay marginados por su condición de salud, por su discapacidad, porque pertenecen a comunidades con necesidades especiales. Esto ha ocurrido esta semana con la comunidad sorda de nuestro país. Esta semana en las noticias se reseñaba el caso de una madre sorda. Nombre tiene, tenía Viera Grau. Se suicidó el sábado 16 de enero. Luego de que fuera privada de la custodia de sus 2 hijos menores por alegada negligencia. Pero esta mujer sorda de 31 años, desesperada porque no entendía la situación y nadie la entendía, no la comprendían. ¿Por qué? Porque no había un intérprete de señas acompañando a las autoridades que fueron a remover los niños del hogar. Luego toma la decisión de suicidarse, no entendía nada y se suicida. Eso es marginación. Y esta comunidad también necesita
que se le alcance con el amor de Dios. Y todos estos escenarios se convierten en oportunidades para que como iglesia respondamos con el Evangelio, pero no con un Evangelio a medias, con el Evangelio completo. ¿Cuál es el Evangelio completo? Lo que hizo Jesús. Tiene compasión y sana. Tiene compasión al mirar a la gente y sana. Y hace algo. El teólogo holandés Abraham Kuyper, y quizás algunos no estén de acuerdo con su postura, decía: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana en el que Cristo, soberano de todo, no reclame, me pertenece. Quiere decir que Cristo es soberano y todo le pertenece. Y esto significa que no podemos escapar del llamado de Dios a la justicia para todos. Es justo decir que un mundo sin Cristo es un mundo sin compasión. Y sin un Dios bueno no hay justicia. Hermano, sin un Dios bueno no hay justicia real, no hay compasión real. Cuando el pecado entró al mundo, la totalidad de lo que somos cayó bajo maldición. Y en ese mundo caído hay quebrantamiento en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, el uno con el otro, en las relaciones, en la creación. Todo está roto, todo está quebrantado. Y eso vino a liberar todo eso, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo el universo de los efectos de la caída. Pero el evangelio que nosotros predicamos, eso es lo que Jesús vino a morir en la cruz por nosotros para que podamos pasar la eternidad en el cielo. Y aunque eso es precioso, sí, es preciso y precioso, Jesús vino a este mundo a hacer mucho más. Alguien escribió acerca de una amiga en África, se llama Kamafi, quien vive en extrema pobreza, en los barrios pobres de África. No es de mucha ayuda para ella escuchar un evangelio a medias que dice: pues lo lamento por ti, compasión de ahora, moderna. Y si tu hijo tiene hambre, lo siento, que lo lamento. Lamento que seas maltratada o estés asustada y sola. Pero está bien, tus pecados pueden ser perdonados y puedes ir al cielo cuando mueras. Amén. Eso es un evangelio incompleto. Esto no es alcanzar los corazones de los pobres porque estamos subestimando la plenitud del evangelio y a Jesús. Jesús se interesa por la totalidad del ser humano, del propósito para el cual creó a esta mujer en África, Kamafi. Su trabajo de redención en la cruz cubre dolor emocional en cada relación, en todas las áreas. Dios nos llama a hacer más que lo que quizás hacemos cuando hablamos de Jesús. Para toda situación difícil, ahí está Cristo disponible. Hay que proclamar un mensaje del evangelio convincente que también nos mueve a hacer algo, que es reconciliador en todas las áreas. Y muchos de nuestras iglesias y comunidades están clamando hoy a Dios por ayuda y esperanza. ¿Y qué podemos hacer? Porque como seguidores de Cristo se nos llama a orar. Podemos actuar, pero hay que comenzar orando para que Cristo haga la obra completa. La gente marginada necesita que hagamos algo y no solo orar, actuar, pero comenzamos orando. Debemos orar. La oración es algo que es vital en todo lo que hacemos para Dios. Aunque queramos hacer algo y seamos movidos a la acción. La oración es lo primero. La oración es este comportamiento aprendido, nos dice la palabra de Dios. Es algo que tenemos que aprender. A los discípulos se les enseñó a orar. Jesús les contó a sus discípulos, dice la Biblia, una parábola para mostrarles que siempre deben orar. En Lucas 18, capítulo 18, versículo 1, les enseñó esta parábola para enseñarles precisamente a orar. Y ustedes ven allí esta mujer que va a este juez injusto y le despierta para que atienda su causa. Y vemos en esa escena de esa parábola cómo el juez injusto simplemente responde porque le molestaba la insistencia de esa mujer. Y Jesús usa esto como una analogía para enseñarnos también a ser persistentes en orar. Porque este juez injusto, siendo injusto, atiende a aquella mujer solo por el hecho de que le molestaba, que le pidiera tanto y le despertara y estuviera allí insistiendo. Y lo pone Jesús como un ejemplo para que no olvidemos la diferencia entre este juez injusto y nuestro Dios, que es un juez justo, eternamente justo. Pero hay una insistencia que debemos siempre orar. Jesús quiere que siempre tengamos las rodillas dobladas y los ojos cerrados en oración.
si podemos hacerlo, si es que podemos. Pero también que oremos sin cesar para estar constantemente en comunión con Él. Porque es difícil nosotros pretender hacer algo para Dios sin que Dios nos guíe y sin que sea la oración. Ese comportamiento que debe ser también practicado. Porque Jesús les dijo, oren y no se rindan, no desmayen. En el verso también 1 de Lucas 18. No se rindan, que no desmayen. A menudo fallamos en orar porque simplemente nos desmayamos, nos desanimamos. Y luego simplemente abandonamos la oración o la petición. Dios nos llama a orar por los marginados, nos llama a orar por todas estas personas, pero reconociendo que vamos ante un juez justo, no como este juez injusto que aún así accedió, sino un Dios justo. Entonces no pierdas el corazón que está inclinado a orar de forma ferviente para que Dios obre. Para que Dios obre. Tanto Jesús como Pablo oraban varias veces por lo mismo. Usted ve repetición de oración en la vida de Pablo, repetición de oración en las cartas, en las epístolas de Pablo y de Jesús también, orando precisamente porque había situaciones que eran apremiantes y había que orar para que Dios hiciera algo en la sociedad y en las mentes de la gente, en los corazones, que fueran transformados. Entonces hay que persistir en la oración y no dejarnos que la incredulidad entre en nuestra vida de oración, que no entre incredulidad. Y hay varios contrastes entre este juez injusto y el Dios que escucha la oración. Este juez no fue imparcial, pero Dios es justo. Este juez no tenía interés personal en la viuda que estaba pidiendo por su causa, pero Dios ama y cuida de los que van a Él en oración. Este juez injusto respondió al llanto de la viuda de puro interés, pero Dios ama bendecir a su pueblo por su bien. Ama bendecir a su pueblo por su bien. Cuando Jesús estaba dando esta parábola, probablemente tenía en mente las oraciones de los creyentes perseguidos. Creen algunos comentaristas que durante mucho tiempo, por la injusticia y que claman día y noche para que Dios les defienda y hagan frente a sus perseguidores. Los que están quizás en esa situación de persecución, bajo el fuego de persecución, quizás necesitan gracia especial para perseverar y no desmayar en la oración. Pero tú y yo también necesitamos la gracia de Dios para perseverar en la oración y tener seguridad de que hay un juez que no es injusto, que es nuestro Dios. Seguir orando al Dios que conocemos. Nuestro Dios es un juez justo y maravilloso. Llegamos al juez de la perfección, que su carácter, es lo que yo les quiero decir, su carácter es de perfección y como dijimos al principio, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad. Ese es su carácter. A ese es que tú acudes. Un juez que le encanta cuidar de sus hijos, que ama cuidar de sus hijos. Un juez que es amable y atento. Llegamos a un juez que nos conoce por nombre. Llegamos a un juez que también, pero con un abogado, que es Jesucristo. Entonces tienes que creer todo esto que dice la Escritura para acercarte al Señor en oración. Llegamos al juez con promesas previas que nos ha dado para animarnos a orar. Llegamos al juez con el derecho de acceso permanente, a un juez que tiene interés personal en tu caso, y en nuestro caso, y en el caso de los marginados. Ese es el juez. No deja de ser juez, pero es un juez amoroso. Y nos acercamos confiando que las respuestas de Dios que trae justicia al mundo, que puede hacer justicia por los marginados, porque de eso se trata, es lo que estamos viendo. Las respuestas de Dios son siempre justas y oportunas. Él dice, les digo que Él se encargará de que obtengan justicia y pronto, en el versículo 8 de Lucas capítulo 18. Y esto va a vincular en nuestro pensamiento, sí, con el de Jesús, a sus palabras acerca de su venida final, ¿verdad? A menos que obviemos lo que dice ahí la palabra, vamos a entender que Jesús nos llama a no desmayar, porque vamos a tener, al final, dice allí, les digo que Él se encargará de que obtenga justicia y pronto. Habla de un tiempo futuro. Y creemos en lo que Jesús dijo. Entonces debemos unirnos a Dios en su respuesta a los necesitados. Y estamos orando y en este día vamos a hacerlo. Pero seguir orando para que Dios nos ayude a dar los pasos de acción y de fe necesarios. El accionar que Dios espera. Y que nos dé las oportunidades para atender la necesidad de los marginados. Debemos unirnos a Dios en su respuesta a los oprimidos y a la opresión.
Esto lo vimos ya. Solo quiero llegar a un punto. El punto 3, si es posible. Si me ayuda en la presentación, porque no tengo buen control aquí. El punto 3 dice, debemos unirnos a Dios en su respuesta a los necesitados. Dios deja claro en su palabra que la vida de los portadores de su imagen importan por igual. No importa quién sea, supremamente. Y envió a su Hijo Jesucristo para demostrarlo. No existe una jerarquía de importancia en la vida humana. No hay una jerarquía, no hay unos más importantes que otros. Debes creer en esa verdad de que no hay una jerarquía de importancia en la vida humana. Entonces podríamos decir, sin miedo, todas las vidas importan. Todas las vidas importan. Y debemos permitir que la Biblia informe nuestra visión del mundo para derribar esos argumentos que llevan cautivo todo pensamiento y hacerlo obediente a Cristo, como dice Pablo, y para pensar como Cristo. Tenemos que estar de acuerdo con Dios acerca de la imagen de Dios en toda vida humana, nacida y no nacida, son de igual valor y preciada e iguales delante de Dios. Te pregunto si has permitido que la palabra de Dios rete tus presunciones y cambie tus pensamientos acerca de esto. Porque si la iglesia ha sido bendecida con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, si la iglesia ha sido la que ha recibido el beneficio de la sangre de Cristo, que nos ha redimido, que esa bendición que ha venido de la obra de Cristo en la cruz, que nos ha redimido, reconciliado con Dios, hay que mostrarle al mundo cómo se ve una nación santa, cuyo Dios es su Rey y es Jesucristo. Y que viene a redimir todas estas situaciones y quiere hacerlo. Quiere redimir todas estas situaciones de dolor y de escasez, de marginación, de opresión, de abuso, de maltrato, de negligencia, de abandono. Dios escucha nuestras oraciones en favor a los demás. Y quiero pedirle a mi hija Valerie que pase enfrente un instante. Ella va a estar orando por los oprimidos, por los marginados, por las personas que están en situaciones como estas. Porque sé que tiene una pasión por estas situaciones de pobreza y de injusticia. Oramos al Señor. Padre Santo, venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos porque podemos escuchar de tu palabra, Señor, y ser testigos de que ella transforma nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos has dado el regalo de tu gracia, Señor, de tu perdón, pero también que hemos visto tu bondad, Señor. Como tú nos has bendecido con tu amor, Señor, y con todas las cosas que nos has provisto, de lo que de mucho tenemos exceso, Señor, y vemos que tú provees las oportunidades para ser dadivosos, Señor, y también que nuestras acciones sean de testimonio al mundo, Señor, de que tú moras en nosotros, Señor, que nuestro carácter es cambiado y que nuestras acciones son bien distintas a las del mundo, Señor, que amamos a las personas que nos rodean porque tú nos amaste a nosotros, Señor, y los has amado a ellos, Señor. Que somos embajadores de esta noticia, Señor, en la tierra para que otros te conozcan, Señor, pero que también puedan gozar de lo que tú haces en sus vidas, Señor, por medio de otras personas que sufren con ellos, Señor, que los apasionan, que son apasionados a acompañarlos en su sufrimiento, que no están solos y que esto es simplemente una pequeña pizca, Señor, de lo que tú haces y cómo tú los ves y cómo tú los amas. Pero que nosotros podemos ser ese canal, Señor, para que ellos te conozcan y vean quién tú eres, Señor, y cómo tú los ves a ellos, Señor. Que podamos buscar en tu verdad la palabra que nos enseña, Señor, lo que tú esperas de tus hijos, Señor, que somos nosotros, Padre Santo, y que seamos obedientes a lo que tú esperas y pides de nosotros, Señor, simplemente en agradecimiento por lo que has hecho por nosotros, que no es pequeño, Señor, y no fue un precio barato, Señor, que tú lo diste todo, Padre. Así que te damos las gracias porque hoy podemos tomar la decisión, Señor, de abrir nuestros ojos y estar alerta a las oportunidades que pones en nuestro camino, Señor. Que podamos, Señor, ver que esto es parte de tus regalos, Señor, a nosotros, y que dentro de todo este plan sabemos que podemos también servirte en estas acciones, podemos adorarte, Señor.
Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, Señor, y ser incluidos en tu familia, Señor, y de ser bendecidos de esta forma aún sin merecerlo, Padre. Pero que ahora nuestras vidas han cambiado, Señor, y que te debemos todo lo que tenemos porque te pertenece a ti, Señor. Gracias por amarnos, Señor, por este gran regalo, y permite que podamos permitir que tú transformes nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, porque tú lo quieres hacer. En el nombre de Jesús, amén. Ya sabes lo que Dios pide de ti. ¿Sabes lo que Dios pide de ti en esta tarde? Hacer justicia, tener misericordia y ser humilde ante tu Dios. Ser como Jesús, en el sentido de poder tener compasión que nos mueva a la acción. Ayer, en el día de afirmación, no sé cuántos lo pudieron ver, el día de afirmación aliancista en las redes, en los medios, estaba en Facebook, en YouTube Live. Tuvimos el privilegio de participar a distancia, de forma virtual. Y Javier Gómez hablaba de, nuestro superintendente Javier Gómez hablaba de un hermano, un pastor, es su pastor actualmente, que tenía un hermano que llegaba a la iglesia y le decía: pastor, al final del culto, la respuesta es sí, ¿cuál es la pregunta? El pastor se quedaba pensando, ¿qué me quiere decir? Y se lo dijo varias semanas hasta que un día le dijo: tengo que hablar contigo aparte, y le invitó a tomar café y le dijo: yo creo que tú me expliques eso, ¿qué es eso de la respuesta es sí? ¿Cuál es la pregunta? Y cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, la respuesta siempre es sí. Dime tú qué quieres hacer, Señor, pero la respuesta es sí. Si tú quieres que lo haga, yo lo voy a hacer. Pero la respuesta es sí. Solo dime, ¿dónde puedo estar yo? ¿A dónde quieres que esté? ¿Por qué estoy en este lugar donde estoy? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién yo puedo mostrar tu amor? Con el Evangelio que salva, también el Evangelio que restaura, que trae sanidad, restauración completa. Piensa en eso. La respuesta es sí, Señor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quieres que haga? En el nombre de Jesús respondemos así. Y en esta hora te invito solo a estar de pie para tener un momento de oración. Antes de irnos, esta semana podamos ver cada oportunidad, y no como algo que nos distrae, y cada situación que veamos quizás de dificultad en alguien, no como algo que nos entorpece el tiempo o que nos limita nuestro tiempo o que nos retrasa, no, sino que voy a hacerlo. La respuesta es sí, Señor.